bien. Quiero- Ya empezamos. ¿No querés que esperemos? Esperemos 5 minutos más. Sí, Porque aquí son están. las 2 y 2 minutos. Igual. Sí, Estamos sí. bien. Voy a cerrar un poquito más la pared. Sí, porque Se ve muy clarito. ¿Alguna va a ser neuro? Nadie. bueno, no es tan. Sí. ¿Alguna le gusta un poquitito o nada?
No, está compartido, pero está vacinado. Ahí. Bueno, muy bien. Entonces, eh, bueno, un poco en la clase vamos a hablar de estas cosas, definiciones del tono muscular. ¿Querés vos pasármelo? Sí. Y yo hablo desde ahí. Mis anteojos, pues estoy. Bueno, entonces vamos a hablar de las definiciones. Otra para atrás. Evaluación del tono, lactante hipotónico, algo del examen físico, el interrogatorio específico para ver el tono, algunos enfoques diagnósticos, estudios complementarios y los casos clínicos. Parece mucho, pero igual lo que más me interesa es que vean bien los videos. Así que, próxima. Bueno, y como esto es un tema bastante difícil de explicar qué es el tono muscular y cómo entenderlo, y encima tiene múltiples causas, así que es un tema bastante complejo que vamos a tratar de hacerlo simple, que todos entendamos. Bueno, cuando uno define qué es tono muscular, uno habla que es la resistencia activa del músculo al estiramiento pasivo, o sea, es una propiedad del músculo. Y cuando uno define que un lactante hipotónico tiene esto, bueno, en la edad de un lactante uno puede encontrar este tono bajo por múltiples causas. Y esto puede estar asociado o no a debilidad muscular. Y eso es muy importante definir ese punto, la debilidad muscular. Y lo que uno tiene que tener en cuenta en la cabeza es que es distinto cuando uno habla de tono y fuerza. Son dos cosas totalmente distintas que muchas veces hablamos como si fuesen algo igual. Eso es muy habitual, lo van a escuchar por muchos médicos de diferentes edades. Y también, entonces es distinto lo que es la hipotonía de la debilidad y también es distinto lo que es el tono de la hiperlaxitud ligamentaria. Son dos cosas distintas que a veces es verdad que cuando uno es muy laxo parece más hipotónico, pero son dos cosas distintas que hay que evaluarlas por separado. Bueno, y cómo esto que hablamos de múltiples causas, y esto tiene que ver que esta resistencia activa del músculo está regido tanto por el sistema nervioso central, o sea, corteza, tronco, cerebelo, sobre todo cerebelo, y por todo lo que es el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con la motoneurona, el nervio, la unión neuromuscular y el músculo. O sea que cualquiera de estas estructuras pueden variar cómo vemos el tono muscular. Entonces hay etiologías de causa del sistema nervioso central y otras de causa del sistema nervioso periférico. La próxima. Para que sepan, esto está escrito en un PRONAP del año pasado. O sea que estaría bueno que lo tengan porque ahí están los cuadritos, está todo, no hace falta que nadie copie nada. Entonces, hablamos un poco de una historia clínica detallada y un examen físico detallado. Y esto tiene que ver porque si uno piensa en tono muscular en sí, lactante hipotónico no es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico. Uno puede mandar al paciente diciendo, bueno, le noto tono bajo, pero no es un diagnóstico final. Uno tiene que avanzar con otros diagnósticos. Y eso tiene que ver con mirar todo lo que rodea la hipotonía. Y a eso, por un lado, tiene que ver hacer un buen interrogatorio, pero por el otro lado, un buen examen físico buscando más allá del tono. Entonces, para el interrogatorio, la próxima, como siempre, es la historia clínica muy detallada. Van a ver que esto está escrito que si uno hace un buen interrogatorio y un buen examen físico, uno puede llegar al diagnóstico antes de revisar al paciente, o sea, sin tener estudios complementarios. Entonces, es muy importante acá tenerlo en cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta todo lo que es perinatal. Yo ya estoy hablando con pediatras que ya son avanzados, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con, bueno, el embarazo, todo lo perinatal, los antecedentes familiares, específicamente teniendo estas cosas en cuenta que son fenómeno miotónico, que lo vamos a ir viendo durante la clase, si hay antecedentes de trastorno de la marcha, de retraso madurativo, de consanguinidad, si hay antecedentes de algo tóxico que uno pueda sospechar en el medio ambiente, que otro está con dolor de cabeza y el chico entra raro o que comieron el día anterior, también lo vamos a ir viendo. Tener en cuenta el peso y la talla, y esto tiene que ver con cómo va creciendo y es una cosa asociada al tono bajo, ¿no? Pensando en enfermedades metabólicas o desnutrición.
o falta de vitamina B12, por ejemplo, y cómo es la madre, cómo se nutrió la madre durante el embarazo. Bueno, el desarrollo madurativo, esto ya tuvieron su clase de cómo son las pautas madurativas en relación a cada trimestre que va creciendo el lactante. El tiempo de evolución, si el paciente se puso hipotónico de golpe o ya nació y ya era blandito desde que nació, es distinta la historia y uno tiene que pensarlo distinto. Uno cuando ya nació con esto, uno piensa que esto ya es más genético, ¿no? Que viene por otro lado. En cambio, si uno agudamente un paciente llega a la consulta y dice, esto está así desde el día de ayer, uno piensa más en algo tóxico, ¿no? Bueno, presencia de síntomas asociados, diarrea, constipación, fiebre, hernia, bueno, y eso más del examen físico. Entonces, como dijimos, el tono, el tono muscular se define como la resistencia al músculo al estiramiento pasivo. Pero ¿cómo evaluamos esto? Y tiene que ver con tocar el músculo, con estirarlo, con ver la consistencia que vemos en el músculo. ¿Mm? La resistencia que crea ese estiramiento. Y esto, yo se los cuento así, es una cosa teórica, lo que tienen que ir a hacer es tocar a todos los lactantes, tengan o no algo neurológico, para ver cuál es el tono normal y cómo se mueve un lactante normal para después ver la diferencia. Por más que yo le cuente y miremos los videos, los tienen que ir a tocar ustedes. Bueno, ese es un poco el cartel esto, hay que estar familiarizado con el tono normal para decir, bueno, esto es distinto, ¿no? La próxima, y como les mostré antes, uno habla de hipotonía y siempre tiene que estar pensando en estas otras cosas, la etapa madurativa, la presencia de reflejos, el movimiento espontáneo del paciente en la camilla y eso asociado con o no debilidad, que lo vamos a ir viendo, si hay compromiso de pares, si la succión es débil o tiene tosis, si tiene visceromegalia, cómo está la piel en las enfermedades neurocutáneas. Eh, es importante saber si está asociado a hipotonía y entonces pensamos en algo central o no. Bueno, y el fenotipo clínico, ¿no? Sabemos que el síndrome de Down característico tiene hipotonía y tiene un fenotipo característico. Entonces hay hipotonía asociada a fenotipos característicos, ahí hay un síndrome de Down, un Prader-Willis, no sé si tuvieron en algún momento la oportunidad de ver, y algunas enfermedades de acúmulo que ahí tienen visceromegalia, ¿no? Hernia, fontanela anterior amplia. Bueno, y lo mismo otras alteraciones, como pueden ser las alteraciones esqueléticas, de hiperlaxitud ligamentaria, que hablamos un ratito antes, que tenía que ver con esta extensibilidad de las articulaciones, que es verdad que los pacientes muy laxos pueden padecer hipotónicos, pero son dos cosas distintas. La próxima. Y a esto que lo vemos al paciente, le tenemos, obviamente no hace falta que les diga que siempre hay que sacarle toda la ropa, ¿no? Tratar de sacarle todo y mirarle toda la piel bien, pero cuando lo acostamos al paciente, lo que vemos es esa posición en rana, ¿no? Que es muy característica de los pacientes hipotónicos. Pero esa posición en rana es engañosa. Van a ver por qué, después les voy a mostrar. Después hacemos como pruebas, la prueba de la bufanda, que en general el codo debería llegar a la línea media, los ángulos popliteos, que depende de la edad madurativa del paciente, van variando, ¿m? Y estas maniobras que son de suspensión, que uno realmente agarra un paciente muy hipotónico y se les escurre en la mano, ¿no? O se superarquea. ¿M? Y después, ¿cómo es esto de pasar de acostado a sentado, acompañar, que a los 3 meses, cuando ya sostiene la cabeza, ese movimiento debería el paciente acompañar bien ese movimiento. Si no lo hace, bueno, tendríamos que estar sospechando un poco que algo pasa. Bueno, esto ya lo hablamos. La próxima, esto ya lo hablamos. Bueno, estuve juntando unas Esto es lo clases mismo, para... sí. No sé por qué quedó esto. Esto está como Bueno, más la próxima. grandecito. Sí, pero no. Y ponga ese video, me quedó mal. Este, sí, está como foto. Aquel video está como foto. Ujú. A ver si lo...
Sí, está como foto. No te Los puedo. dos. No, este sí ¿Lo es tenés? foto. A Y ver. este también. ¿Lo tenés en alguna carpetita? Sí, sí, pero no. Espera, No. seguí, porque si están todos como foto, tenemos que pasar a otra presentación. Bueno, ahí déjame un cachito la Ah, bueno. fuerza, Bueno, así ya terminamos esta parte. dale. Bueno, hay que evaluar la fuerza muscular. Y la fuerza muscular en realidad en un lactante es muy difícil. Nosotros usamos una escala que es del 0 al 5, que eso tiene que ver, que está en la próxima. 0 es que no tiene nada de movimiento, 1 que se ve algo de contracción muscular, 2 es que el paciente puede moverse en el plano, 3 es que vence gravedad y va por arriba del plano, 4 es que el examinador le vence la gravedad y 5 es igual al examinador. Eso es todo bien, esta escala en un adulto, en un chico adolescente es más fácil, en un lactante es mucho más difícil. Entonces uno se las tiene que ingeniar para ver cómo evalúa la fuerza muscular. Y por el otro lado, ese cuadrito habla de diferente distribución de la fuerza muscular, que eso también nos va a orientar a diferentes compromisos y etiologías. O sea que no solamente es la debilidad, sino a dónde está más débil el paciente. Bueno, la próxima. A ver si... Ah, no, debe ser ¿Viste? la otra presentación. Sí, porque está como fotito también es. Sí, un minuto. Me pasé haciendo esto. Esto dejar de compartir entonces. Em, no, acá no está. No puedo creer. No sé qué pasó esto. Bueno, Bueno, no, no. sí. Uh, pero ese la boxería grande. Esta no. Es el recuperado. Ese. Siempre no. Debe ser porque está más pesado. Sí, Sí, es ese, pero ¿por qué no se abre? Es este. a ver si aparece como video. Pero se abrían abajo, ¿eh? No, está como fotito. Bueno, no sé qué decir. Mientras no estaba, ¿qué dice? Bueno, no les voy a poder mostrar los videos. Sé porque le mostré la carpeta, pero ¿cómo comparto la carpeta? Se puede compartir toda la pantalla directamente y voy poniendo desde la carpeta el video, si Bueno, querés. La tenés ahí. dale. ¿Cuál es la carpeta? ¿No? Deja Lactante abierto el hipotónico. software, ese ya está. Y en la carpeta son estos los videos. Y sí, vamos viendo si querés. A ver, abrimos esto. Bueno, la idea es hacer una primera distinción entre lo que es central y periférico, teniendo en cuenta la fuerza muscular. Y para ver en un lactante la fuerza muscular, Ok, eh, estoy viendo los videos. claro, acá no. Mm. No, va a tardar un Va a montón, no tardar lo un vamos montón. a poder hacer No, eso. Poner la clase de nuevo y lo que contan. Nunca. no sé qué habrá pasado.
Estábamos acá en fuerza. Sí, y ahora ese video. Bueno, ese es un video de una chiquita que consultó inicialmente por hipotonía derivada por su pediatra, con algo de retraso en la adquisición de algunas pautas, ¿no? Tenía 4 meses y, y cuando tenía fuerza, ven que eleva, si miran la foto, eleva los brazos y sostiene y agarra cosas. O sea, eso habla que por lo menos un 3 tiene, ¿no? De esta escala. Y si ven cómo pasa de acostada a sentada, acompaña. Esa chiquita tuvo déficit de B12, se la trató con B12 y empezó a recuperar su tono y su fuerza muscular. Así que bueno, era una causa tratable de hipotonía en su momento. Y habla de que cuando uno la va a tocar, inicialmente el músculo es blando, esta consistencia está disminuida, pero logra vencer gravedad. A ver la próxima. Bueno, y acá había una diferencia entre un paciente que no mueve absolutamente nada, que tiene una respiración paradojal, muy buen contacto visual, bien que tiene un tórax como un pectum, pequeño pectum, y movía solamente las manos, ¿no? Con muy buen contacto visual y social. Y aquella beba se mueve todo el tiempo, ¿no? Con un fenotipo peculiar, también con una cabeza que no llega a acompañar, los dos tienen 5 meses, y el movimiento espontáneo de ambos lactantes sea totalmente distinto, teniendo 5 meses y los dos siendo hipotónicos, ¿no? Uno tocaba el músculo y el hipotónico, pero uno tiene fuerza y el otro no tiene fuerza, el otro tiene debilidad muscular. La próxima. Y acá son 3 lactantes. El primero es parecido al otro, o sea, tiene muy buen contacto visual, tiene una cosa les tiene que llamar la atención, que hace como un pequeño prono de las manos, pone las dos manitos como en prono, y logra elevar la mano, ¿no? Se la lleva a la boca, pero los pies no los puede separar de la parte inferior de la cama, ¿no? Ese bebito tenía 3 meses. Eso en general, a los 3 meses, el movimiento espontáneo, los bebés de 3 meses mueven, patalean, ¿no? Entonces, si uno ve eso, que no mueve bien sus piernas y tiene menos fuerza en sus piernas, les tendría que llamar la atención. Bueno, y el paciente del medio es parecido, los dos tienen muy buen contacto visual, medio boca entreabierta, ¿no? Para ir viendo signos clínicos más allá del tono muscular. Tiene como hipotrofia de las piernas. Abajo ven que son más finitas desde la rodilla abajo. Y en el video lo que se veía era que lograba levantar las piernas, a diferencia de este, pero con esa hipotrofia distal, que también les tiene que llamar la atención porque es hipotónico con una hipotrofia distal, ¿no? Entonces hay que estudiarlo un poco más. El tercer paciente, ven que eleva los brazos, bien, tiene el martillo ahí, esa parte bien, tiene mucho jet lag, o sea, tiene mucha debilidad, a pesar de lograr hacer eso con la cabeza. Es hipotónico y lo que tenía era oftalmoparesia, muy sutil, muy difícil de ver. Se fue del ANEO, de acá de Buenos Aires, un ANEO importante, con diagnóstico de hipotonía benigna. No existe la hipotonía benigna, o sea, y el paciente cuando uno lo veía tenía hipotonía, tiene una enfermedad muscular. Aquella paciente ven que la postura es totalmente distinta, es hipotónica, cuando uno la levanta se le queda muchísimo el cuello y tiene muchísima debilidad. La hipotonía está asociada con debilidad de la cintura escapular, pero logra elevar sus piernas, o sea, es totalmente distinta a este primer paciente que lo que no hacía era elevar las piernas. Entonces eso, cuando yo les dije, bueno, la distribución de la debilidad es distinta en un lado y en el otro, tiene que ver con eso, que uno está buscando a dónde es más débil el paciente que tiene hipotonía. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sin los videos, no me maten. Bueno, la próxima.
Pero una pregunta. Sí, El video que está ahí abajo tiene camaritas. No, sí, ya lo intenté, pero no sé por qué no se reproduce. O sea, no sé si es porque es imagen o qué habrá pasado. No sé qué pasó, porque vieron que aparece como recuperado, o sea, algo pasó en la compu que me lo... Mm, no no sé. sé. Botón derecho. No, Bueno, porque cuando le haces acá son imágenes, ¿ves? No son videos. Y este se cargó, me parece, Es ¿ves? el mismo que tiene el. No, es por también un problema de internet, puede ser. Sí, pero ahí se mueve. sí, Ahí se para mueve. un cachito. Un cachito que lo voy a compartir. Le voy a Parezco- compartir un video. Toda la pantalla de la compartir. Ahí se ve el video. Ahí va. Ahí hay este videito. Este es el video de... ¿Ven que prona un poco ahí los Ese es el de bracitos? Nami. Este tiene AME, tiene atrofia espinal, pero es chiquitito, tenía 2 meses y medio. Prona las manos, ¿vieron cómo se las lleva? Ya raras. Y mueve las manos mucho más que lo que mueve las piernas, ¿no? Eso era un poco lo que les quería mostrar, con muy buena conexión visual, ¿no? Estos a veces se le ve un poco las fasciculaciones, pero no siempre, entonces es importante ver esta distribución de debilidad. Bueno, Ahí voy a ver si se va abriendo otro. no tarda en abrirse. Si querés, ahí está. Bueno, este tenía que ver con que cómo levantaba la cabeza un chico que este se mueve mucho, en realidad, los ángulos, en el examen físico. Sí, se mueve un Y montón miren, igual. vieron, eso es lo típico, ¿no? Eso está bien. Bien, eso está. ¿Querés que abra otro o no? ¿O seguimos con otra? Si querés, dejarlo abierto y vamos, Dale. y cuando se abren, así no nos atrasamos. Bien. Bueno, después viene, la próxima es, este paciente tiene de interesante, este paciente también tiene 1 año con un retraso motor asociado a hipotonía. Esa era la derivación de su pediatra. Y, y lo que tenía, en realidad tenía fuerza conservada y todo un movimiento como que no paraba de moverse el cuerpo. Eso estaba bueno el video. Entonces, es otra cosa eso. Tiene hipotonía asociado con un trastorno de movimiento. Entonces hay que buscarle otra cosa diferente. ¿Está bien? Este paciente, para que uno tenga en cuenta, tenía antecedentes de hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿cómo asociamos hipotiroidismo congénito con movimientos anormales? Entonces, todo lo que le encontremos como anormal a un paciente, hay que tratar de juntarlo hoy. Y finalmente encontramos que tiene un gen que da esas dos cosas. Hipotiroidismo congénito, que es dentro de todo bastante frecuente, estaba tratado desde los 15 días de vida, pero tenía movimientos anormales. Y esto es de causa genética. Así que siempre lo que ustedes vean y puedan comparar. Yo cuando era chica hacía las diferencias con mis papás. ¿Vieron los cuadros de diferencia? O sea, eso hay que hacerlo con cada paciente. O sea, sepan que es normal y después vayan a buscar la diferencia. Bueno, y aquel paciente nos consultaron de mediano riesgo, no sé si alguno estaba es un paciente que lactante hipotónico, no sabemos qué tiene, y cuando lo fuimos a desvestir, le sacamos toda la ropa, el paciente hizo esa postura. Esa es una postura distónica, y en el video se veía, cuando uno le va a mirar los ojos, tiene un pequeño nistagmus. O sea, que pensamos que tiene una enfermedad que tiene que ver con neurotransmisores o con algo metabólico. Pero es importante también esto de ver cómo espontáneamente está el paciente al sacarle toda la ropa sin tener que acercarse mucho. O sea, uno los pone ahí y ve qué es lo que pasa. Bueno, la próxima. Bueno, y en realidad, les quería mostrar, es un Prader-Willi. Es un paciente con Prader, que en realidad es
súper hipotónico. Uno lo ve y dice, este chico es hipotónico, porque ya es como esa piel que es como el síndrome de Down, que ya uno ve que el músculo como cae. Eh, Tiene fenotipo característico y tiene fuerza. Cuando uno lo acuesta, levanta las piernas y los brazos. O sea, así que ese es un fenotipo característico, mucha hipotonía con fuerza conservada. Aparte de necesitar sonda desde el principio, casi los primeros días de vida, con una saliva muy espesa, con mal progreso, al principio con mal progreso de peso y después es que se ponen gordos, ¿no? Así que hay que juntar esas características. Bueno, y después de esto, la primera división grande que tienen que hacer es si tiene fuerza o no tiene fuerza. Cuando uno piensa que no tiene fuerza, piensa en algo periférico, sistema nervioso periférico. Cuando uno piensa que tiene fuerza, piensa en algo central. Y así va a ser la primera orientación de solicitud de estudios complementarios. A ver, la próxima. Bueno, la próxima. Bueno, de las causas de compromiso central, uno habla de que es algo congénito, como hablamos de síndrome de Down, Prader-Willi, Angelman, o pueden ser adquiridos también, sobre todo relacionado al lo perinatal. Los pacientes cuando tienen hipoxia perinatal al principio son muy hipotónicos, después se ponen espásticos, o sea que pueden tener un periodo ahí. Los pacientes que tienen hiperbilirubinemia muchas veces son muy hipotónicos durante un tiempo mucho más largo. El hipotiroidismo congénito o las enfermedades metabólicas. Así que eso como causa central. La próxima. Periférica, habilidad. Estos cuadros están en el PRONAP, así que nada. Nosotros neurólogos dividimos primero con reflejos o sin reflejos, y ahí vamos agregando un poco qué tipo de debilidad se tiene. Si la debilidad es proximal, no tiene o puede tener reflejos, no tiene fasciculaciones, tiene compromiso ocular y tosis, tiene algunas dismorfias esqueléticas. Pensamos más sobre todo en distrofias musculares congénitas, miopatías o distrofias miotónicas. Si el paciente tiene tosis y esa tosis es fluctuante, eh, si tiene debilidad también fluctuante, pensamos más en alteraciones de la placa de la unión neuromuscular, ¿no? Las miastenias, los síndromes miasténicos. Ahí en un paciente, en un bebito en la neo, hay un bebito en la neo, hubo un internado hace poquito, que la mamá era miasténica y nació muy hipotónico y con requerimiento de ARM. Y bueno, si es adquirido esto, hay que pensar en el botulismo. Y sin reflejos está todo el grupo de atrofias musculares y todo el grupo de neuropatías. La diferencia entre una y otra, sobre todo las atrofias espinales, tienen más compromiso de la debilidad es más proximal y proximal. Quiere decir, proximal en relación al tronco de miembros inferiores y superiores. Y las neuropatías son más de compromiso distal. Bueno, y si esto tiene, aparte, compromiso cardiológico, cualquier cosa de estas, hay que pensar en enfermedad de Pompe, que es una enfermedad de lisosomal. Bueno, la próxima. Ahí es para mostrarle ese video de esto, que tiene debilidad distal. ¿Ven este lactante que se le cae el pie, se le cae la mano? Puede elevar, pero sin embargo los pies se caen. Eso es muy característico de la debilidad distal. Bueno, la próxima. Bueno, y acá le mostraba fasciculaciones, un temblor, otros signos clínicos que son importantes, que es un temblor fino distal y el fenómeno miotónico. El temblor fino es apenitas, y eso tiemblan los dedos, que en general es de las atrofias 2, pero uno en los lactantes lo ve, lo puede llegar a ver. Y el fenómeno miotónico es
cuando uno hace contraer fuerte la mano, le cuesta después mucho relajar la parte de relajación muscular, le cuesta. La próxima. Bueno, y hay formas que son mixtas, que a veces es muy difícil de diferenciar. Hace poco vimos otro en mediano riesgo que venía con epilepsia y muy hipotónico, que al final tenía una enfermedad genética clara. En general esas son enfermedades mucho más complejas, degenerativas, que comprometen tanto el sistema nervioso central como periférico. Bueno. ¿Y qué pedimos? Cuando uno piensa que es central, va más por lo genético, entonces evaluación genética, RX, cariotipo, estudios moleculares, y si no tiene dismorfias, pero tiene antecedentes, más por la imagen, ¿no? Pedirle resonancia del sistema nervioso central, tomografías. Y cuando uno ve más debilidad, va a ir a estudio examen de la madre. En realidad, los exámenes de los padres muchas veces en lo periférico son muy útiles porque hay cosas que aparecen primero en el paciente y después en los familiares, o en los familiares no les llama la atención. El fenómeno miotónico en general no llama la atención porque todos nosotros tenemos lo mismo, entonces nunca consulta. Bueno, la próxima. Bueno, estas son algunas imágenes de compromiso del sistema nervioso central, esquistocefalia, lissencefalia, un TORCH, todos estos que pueden en algún momento de su evolución tener hipotonía. La próxima. Bueno, y hay algunos casos clínicos. Bueno, este paciente nació de 4 meses, consultó a los 4 meses sin antecedentes perinatales patológicos y familiares de importancia, que presenta 5 días previas a la consulta catarro de vías aéreas superiores, y en los 3 días se agrega somnolencia, rechazo parcial del alimento e hipotonía generalizada. La madre le administró anís estrellado previo al inicio de los síntomas, que es algo bastante común. Ingresa al hospital en regular estado general, con hipotonía generalizada, deshidratado, letárgico, con succión y llanto débil. Y cuando se le hace el examen neurológico, se constata poca motilidad espontánea, con ROT presentes, ligera tosis, apretía izquierdo y reflejo fotomotor lento. Paso. Algo en especial, el antecedente del anís, bien. Entonces, el anís, ¿No pasó? sí. Entonces, estos fueron los diagnósticos iniciales de este paciente: si tenía una encefalitis viral, si tenía una meningitis, si tenía una sepsis, un síndrome de Reye. ¿Se acuerdan del síndrome de Reye un poco? Bueno. Sí, y cuando hierven mucho el agua, que también todo está asociado, bueno, enfermedad metabólica, intoxicación folclórica o un SUB. Y había un diagnóstico que faltaba acá, ¿no? Falta un diagnóstico a tener en cuenta, que es el botulismo. Muy bien. Entonces, el botulismo, ese reflejo fotomotor lento, nos tiene que ayudar a pensar en eso, la tosis palpebral. Es verdad que los chicos entran con tanta tosis que parecen mucho más encefalopáticos de lo que son. Entonces ahí hay que ver cuando uno levanta los ojos qué pasa con los pacientes, porque muchas veces se ha asumido que el botulismo se asumió como una Una encefalitis. cefalopatía aguda. Ujú. La próxima. Y ahí está el estudio complementario. Bueno, y se hicieron múltiples estudios, la estimulación repetitiva fue normal para ver la placa, que esto muchas veces pasa, o sea, no es diagnóstico la estimulación repetitiva, y uno siempre tiene que ir a pedir la toxina botulínica en materia fecal. Bueno, la próxima es una paciente que consulta a los 2 meses como lactante hipotónica en estudio. Había nacido en un embarazo con amenaza de parto prematuro, un parto normal, APGAR 9-10, término peso adecuado. A las 2 horas de vida tiene un llanto, succión débil, hipotonía.
requirió oxígeno por 4 días y sonda por 15. No tenía antecedentes familiares, había logrado a eso sonrisa social y seguía con la mirada, eso estaba bien. Y desde la NEO se le había pedido una eco cerebral normal y algunos estudios como lactante hipotónico en ese momento. Que antes existía como un combo Un panel. lactante hipotónico que no existe más. Así que la próxima. La paciente tenía una boca entreabierta, paladar alto, unos pies peculiares con un tórax excavado, tenía un poco de tosis palpebral con limitación de la mirada hacia afuera, llanto débil e hipomimia facial, hipotonía generalizada muy marcada, controfismo normal y una fuerza disminuida a predominio proximal, asociado a hiperlaxitud ligamentaria, como dos cosas distintas. Bueno, y la próxima. Entonces la paciente tenía hipotonía, debilidad, entonces ahí ya sabemos que es algo periférico, con ROT presentes, algo de tosis y oftalmoparexia. Entonces, la próxima. Entonces, dentro de este cuadro, que ayuda inicialmente a pensar a dónde podría ser, uno lo pondría dentro del primer esquema, ¿no? Debilidad proximal, ROT presentes, no fasciculaciones, algo de tosis, y bueno, puede tener o no dismorfias esqueléticas. Entonces vamos a pensar por ahí algo más miopático. Bueno, la próxima. Entonces tenía estudios de este combo que se hacía antes de AME negativo, Prader-Willi negativo y Steiner negativo. Por eso les digo, hay que orientarlo clínicamente y no pedir muchas cosas al cohete, porque todos esos estudios no hace falta hacerlo. Y tenía CPK normal, pero igual, si nosotros seguimos viendo que está débil, la CPK no es tan importante, sino es importante lo que nosotros vemos. La próxima. Bueno, no importa. Y tiene una biopsia que tiene una miopatía congénita. Y la próxima que está la paciente. No está la paciente. No. Bueno. Bueno, la próxima. Igual. Bueno, eso es una miopatía congénita. O sea, la paciente tenía finalmente una miopatía congénita. Este paciente consultó a los 2 meses, el mediano riesgo por hipotonía y dedos de las manos en flexión. Es el primer hijo de padres no consanguíneos con un término episódico y desde el mes notan episodios de bronquiolitis y mal progreso de peso. Acá es muy importante esto, que no viene progresando bien de peso. Eso habíamos hablado antes, que es un dato del interrogatorio muy... Entonces, cuando lo vemos, tiene el examen físico que les mostré antes, que tiene muy buena conexión visual, ese tórax medio en campana, con una respiración paradojal, que es que cuando respira se le infla la panza, eso es diferente a lo que es habitualmente, con debilidad a predominio distal. Entonces, en este paciente, con este examen físico tan característico, uno tiene que sospechar AME. AME es atrofia muscular espinal. La próxima. Bueno, tenía CPK normal, medio interno normal, y cuando uno le pide el estudio, tiene un estudio patológico con una alteración molecular característica de atrofia muscular. Bueno, la atrofia muscular es una enfermedad que compromete la motoneurona de las anteriores, es autosómica recesiva, es una enfermedad progresiva, y en general los pacientes con esta enfermedad sin tratamiento fallecen antes de los 2 años. Y el 80% entre los 8 y 10 meses necesitan respirador. O sea que esta es una urgencia clínica. La próxima. Bueno, y esto es un poco lo que nosotros vemos como en lactante hipotónico, podemos ver la forma 1 o la forma 2, que logra sentarse un poquito, es hipotónico y tiene debilidad, pero no logra más que sentarse la forma. Próximo. Bueno, y acá había un video de un paciente que entró a la terapia directamente respirado, que le empezaron a bajar la sedación. Cuando le bajan la sedación, casi sin, sí, no adaptado con nada, tiene respiración paradojal. Y la respiración paradojal en él fue
la clave para pedir el estudio molecular. Así que esa respiración paradojal es patológica en un lactante. Y había llegado a terapia por hipotonía. Había llegado a terapia con insuficiencia respiratoria, nadie sabía mucho de los antecedentes, y acá vino directamente así como lactante hipotónico respirado. O sea, y ahí hay que empezar a pensar si puede ser desde un Prader, desde un Steiner, qué puede ser. Pero la clave en ese paciente fue la respiración paradojal. Bueno, y esta es una paciente que consultó a los 8 meses con retraso madurativo, era la tercera hija de una pareja no consanguínea, embarazo eh, normal, nació por cesárea por circular del cordón, con asfixia, con aspiración de líquido amniótico, no llanto inmediato, fue un término peso adecuado, necesitó oxígeno por halo 9 días, iluminó 4 días, se constató hipotonía, fase hipomímica, regular succión, ductus pequeño y CEA. O sea, tenía varias cosas, ¿no? Aparte de haber tenido como esa circular del cordón, algo de asfixia, necesitó oxígeno, o sea, no quedaba claro qué le pasaba ahí. Cuando se interroga a la madre tiene una arritmia desde los 20 años y un primo materno y 2 tíos maternos con un diagnóstico de una distrofia que no se sabe qué era. Y en el examen físico, esta paciente tenía un fenotipo peculiar con plagiocefalia, tenía hipotonía generalizada con fuerza ligeramente disminuida, con los reflejos presentes, lograba sostén cefálico, no se podía sentar todavía, tenía buena conexión visual, sonrisa y gorrojeo. O sea, lo cognitivo iba mejor que lo motor. Y una TC con algo de asimetría ventricular, o sea, algo le había pasado ahí perinatal. Y cuando, con este antecedente de la madre de la arritmia, lo que hay que ir a buscar es el fenómeno miotónico en la madre, que por ahí tiene esto que no cuenta, el fenómeno miotónico es esta falta de relajación, y la arritmia cardíaca es algo frecuente en los pacientes que tienen Stage. Y lo que pasa en estos pacientes es que tienen es una enfermedad que es por tripletes, o sea, se va expandiendo un triplete, ¿no? Una secuencia de nucleótidos. Y cuando la madre tiene Steiner, se expande en los hijos mucho más. O sea que los pacientes, sobre todo los neonatos, son mucho más severos que la madre y nacen en la neo. Y por ahí la madre apenas tiene el fenómeno miotónico que ni cuenta. Esta familia sí tenía muchos antecedentes porque tenía la arritmia, los otros parientes con algo de que seguramente era distrofia miotónica de Steiner. Así que bueno, la- el fenómeno miotónico, lo vemos. Bueno, y esto es un poco lo que les conté. Son pacientes con dificultad respiratoria y lo que tienen mucha hipomimia facial y se confunden con Moebius, con el síndrome de Moebius. Esta es la última paciente, es una paciente de 5 meses, está bueno el video, pero como ven, la paciente es hipotónica, muy hipotónica, tiene mucha hipotonía y debilidad a nivel de la cintura escapular, el cuello y miembros superiores, pero levanta las piernas, ven que están levantando las piernas también. Cuando le hacemos una CPK, tenía 600 de CPK y tenía una placa con una cardiomegalia. Entonces, pompe. Entonces es un pompe. Exactamente. Así, muy parecido a otra distrofias musculares, o sea, pero la distribución de la debilidad, esa ligera CFK y todo, es como un rompecabezas, ¿no? Bueno, y lo importante de este paciente, así como en AME es una urgencia, este paciente tiene reemplazo enzimático, por eso se los muestro también, porque estos pacientes tienen algo de tratamiento y ustedes en su control clínico, pediátrico, deberían estar atentos a estas cosas. Y creo que no hay más. Siempre acordarse de esto, que hipotonía, lactante hipotónico no es un diagnóstico, o sea que si ustedes derivan el paciente como lactante hipotónico, no tiene un diagnóstico. Y ese no es un diagnóstico para darle a los padres. Le pueden decir que tiene hipotonía, que hay que estudiar por qué tiene hipotonía,
pero no como un diagnóstico definitivo. Ujú. Eso es el mensaje final. ¿Preguntas? Lo lamento, los videos. Yo los A tengo. ver si hay alguno más. A ver si se ¿Querés? abrió. Este se Ay, abre, sí, parece. ojalá que sí. Vale. Vos si querés, mientras me Mientras, preguntan. sí. Creo que era el Osame, obviamente capaz me estoy equivocando, que podías usar el Spinraza o el Solgensma, podría ser. Pero a mí no me quedaba muy claro el hecho de la aplicación de esa medicación, si en el caso de que falle, había una segunda línea para usar o no, o sea, porque tengo entendido que alteraba la lectura de los nucleótidos, algo así para la de encima, digamos, por ejemplo, que le falta. Pero no, como que no me quedaba claro, con el poli los veíamos, sí, bueno, que se queda para Spinraza o no, o el caso de la nena de Santi Maratea, que fue Ajá, lo de sí, sí. Solgensma, pero como que no entiendo si funciona o no, si no funciona en el chico, que O no hay, sea, no hay yo solución. te explico lo que es así. Eh, Zolgensma es terapia génica, es un virus modificado que se queda no metido en el núcleo de la motoneurona, sino que queda ahí asociado y desde ahí se va replicando el ADN, usa toda la maquinaria de la motoneurona para hacer una proteína que es la que falta, ¿no? Eso es terapia génica. Después, Spinraza es otro mecanismo. Spinraza va, a estos pacientes les falta un gen que se llama SMN1, ¿no? Le falta en realidad un exón del SMN1 y en la información genética de todos nosotros tenemos SMN1 y SMN2 en ese cromosoma. En el SMN2 tiene un mecanismo genético que se llama splicing alternativo, que eh, porque no es exactamente igual que el SMN1, el SMN2. Okay. Entonces, el SMN1 tiene un splicing alternativo que hace que a veces se lea bien y a veces se lea mal, el SMN2. Okay. Entonces, el Spinraza lo que hace es modificar la lectura del SMN2, haciendo que siempre se pueda leer el SMN2. Bien. O sea que los mecanismos de acciones de las drogas son totalmente distintas. Okay. Entonces, uno podría combinar, sí. Lo que pasa acá es que en la terapia génica está indicada para pacientes menores de 9 meses con ciertos criterios, que no estén en respirador, que estén bien de peso, o sea, hay que tratar de engancharlos muy, muy temprano, Okay. antes de que tengan muchas complicaciones. En otros lugares del mundo se combinan, si no anda con este inicialmente, que es la terapia génica, después le ponen Spinraza o le ponen Risdiplam, que es un tercer medicamento que nosotros no estamos poniendo. Okay. Lo que tiene es que todo eso es alto costo, Sí. todo es alto costo. Entonces, hay criterios de inclusión para cada paciente en cada grupo. Entonces, lo que el ministerio arregló es que para pacientes menores de 9 meses, uno vaya por terapia génica. Okay. Y si eso no funciona, ahí. Bien. Y si eso no funciona, hay que ver qué se hace. Ok. Hoy por hoy no está dentro de los criterios que pueda recibir una segunda medicación Ok. acá. Listo. Perfecto. Gracias. Ahí se abrió este video. La mano. Bueno, este paciente es el del hipotiroidismo y movimiento. ¿Ven? Va, está divino, sigue. Como en los hombros se le notan. No sé si- ¿Ven? Que está todo el tiempo como moviéndose, se le cae un poquito la cabeza. Es una corea, en realidad. Lo que está descrito es corea. Que ahora es muy chiquito, por ahí es menor. Después hay otro paciente con lo mismo, un poco más grande. Sí, no, no supe. Es re sutil, Digo, o sea, hay que tener el ojo re sutil. realmente a nivel diagnóstico, claro, porque digo, capaz al principio vos lo ves y nada, está recién adquiriendo pagos, qué sé yo. Totalmente, es re sutil. Por eso
yo un poco lo que les decía, o sea, miren el chico sano, miren que no se mueva, porque después es ver esas diferencias. Sí, es re sutil. Sí, después te lo quedás mirando y ves que aumenta la base como para mantenerse y todo eso, pero capaz que de primera si lo haces rápido. Sí, y por ahí también es esto de dejarlo sentados un rato o acostado y ver qué pasa, sin que llore, porque se pone a llorar y ya sonaron. Pero le sacan la ropa, que esté con la mamá, le muestran algo. Es tiempo eso también. Este es el de Lame en la UCI. Sí. ¿Ves? Como esa es la respiración parada. A ver si hay algún otro más. Yo lo fui pasando así por el orden de que aparecen. Video, bueno, está. Este ya lo vimos. Video pompe o video periférico. Bueno, abro este. Porque ese es igual que la de Mm. Una otra pregunta, algo que. Una de las bases muy aguda. Pero, por ejemplo, en enfermedades como el botulismo, la miastenia, que el problema está en la placa no. Sí, Entiendo, o sea, si centro integrador del reflejo sí. está afectado, ¿por qué tiene el reflejo conservado? No sé si me entiendes. En él, De las enfermedades de la placa. Claro, una Como miastenia, botulismo, porque tiene los porque reflejos recién conservados. uno de los casos clínicos el botulismo que tenía el reflejo conservado y el cuadro de hecho está como conservado, pero no entiendo si se afecta la placa o sea, lo como que. centro integrador. Sí, pero lo que tiene es que el reflejo miotático es como un reflejo, o sea, no está no integrado, o sea, no hay una lesión en la médula Claro. que no te, o sea, lo que hace que el reflejo no te salga en general es que tenés una lesión en la motoneurona. Y después la placa mioneural no es que se anula totalmente. Probablemente en los botulismos muy, muy severos y de inicio agudo puede ser que no tengas reflejos. Pero en las miastenias es un problema, no es que todo el tiempo está anulada la placa, sino que hay momentos que, claro, fluctúa. Entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Hay una lesión En el arco hasta reflejo. anterior y el reflejo está conservado. Ninguna pregunta es tonta, yo les aviso. Está como lento este, no sé por qué. Sí, no sé por qué. Todo el pasa. Ahí mejoró un poco. Pero igual acá en la compu se ve mejor. Bien. Bueno, eso, las piernas las levanta, ¿no? Levanta un poco las manos, pero ahí se le queda un montón la La cabeza. cabeza, sí. Está con trastorno de Lutoria, está con la sonda. Bueno, Bueno, tiene como la boca entreabierta. Ujú. ay, no. Ah, no, no tengo que salir. Sí, lo sacás y ahí abrís otro. Las circulaciones por ahí se estaban bajando. Y el fenómeno miotónico. Ah, eso no lo. Podemos mostrar. Embole. Bueno, Por ahí ese es más cortito y se carga más rápido. escúchenme, que quiera venir, pasar por Neuro y le muestro cosas, no hay problema. Tarda mucho. Sí. No entiendo por qué es más febril.
Dice que estuve en la mañana haciendo esto. Sí, como que no se pegaron como videos, se pegaron. Pero los inserté. O sea, los inserté. Sí. Ah, esas son las fasciculaciones. Ahí se ve. Ahí están las fasciculaciones. Ahí se ve. Se ve. Bueno, Bueno, ¿vieron o no vieron? No vieron. a ver, pasalo si no, no. Ahí. Hace clic acá. Ahí. Y ahí. Ahí está. Ahí. ¿Las ves? Bueno. Bueno, hasta luego. Bueno, Ya estamos. bueno, muchas gracias. No de nada.